la celebración de los 33 años, tiene o adquiere la dimensión que realmente tiene si la comparamos o si reparamos en lo que eran las relaciones laborales en el año 1992, cuando finalmente se cumple con el literal M de las disposiciones transitorias de la Constitución de 1967, que había creado el Banco de Previsión Social con esa integración plural, cogobernada, diríamoslo así, pero que desde 1997 a 1992, bueno, transcurrió mucha cosa en la historia del Uruguay. Durante ciertos periodos de ese lapso era absolutamente impensable la participación social, no tengo que explicarlo eso tampoco, pero bueno, finalmente en 1992 se da allí un fenómeno complejo y hasta yo diría contradictorio, porque ¿qué ocurre? Se decide cumplir con el mandato de la Constitución y convocar a los actores sociales, pasivos, activos, empleadores, contribuyentes, para integrar el banco. Pero concomitantemente, en ese mismo periodo, se dejaba de convocar a los consejos de salarios. Yo creo que en ese momento no se tenía, diríamos, la dimensión que tuvo en el correr de los años esa interrupción de la participación. O sea, participación por un lado en el Banco de Previsión Social, cumplimiento de la Constitución, pero por el otro lado, falta o ausencia de la convocatoria a las instancias tripartitas, también participativas, de fijación de los salarios mínimos y el resto de las condiciones de trabajo. Y esto, como todos ustedes saben, hasta el año 2005. Pero ocurrieron otras cosas también en el año 1992. Eran años en que el movimiento sindical se enfrentaba a nuevos desafíos desde el punto de vista de la participación, no solamente entonces en el Banco de Previsión Social, sino que eran años de muy intensa, yo diría entusiasta, comprometida, militante participación en aquellos ámbitos que le llamábamos sociolaborales del Mercosur. Muchos de ustedes recordarán seguramente esos momentos. Eran espacios trabajosamente alcanzados por el movimiento sindical uruguayo y por el movimiento sindical del resto de los países de la región. Le llamábamos así, ¿verdad? Alcanzábamos cierta dimensión social del Mercosur a través de la participación de lo que se llamaba el subgrupo 10 de relaciones laborales, el foro consultivo económico y social. Y aquí cabe, si me permiten, evocar algunos compañeros. Yo era muy joven en esa época. Este es un problema que tiene a veces, ¿verdad?, hablar de la historia, y cuando uno comienza a ser parte de la historia y es consciente del transcurso del tiempo personal y colectivo. Pero les decía que me gustaba en esto evocar la figura de Raúl Varela. Raúl Varela era, como muchos recordarán y muchas recordarán, el principal referente que teníamos los abogados sindicales en ese momento, ¿verdad? Era el encargado de la sala de abogados del PIT-CNT, que viernes a viernes nos reuníamos, y que hace poco tuvimos la oportunidad de evocarlo acá en un homenaje muy lindo que se le hizo a Mario Pomata. Pero bueno, entonces, creación muy trabajosa de espacios de participación del movimiento sindical en medio de un gran debate en el Uruguay acerca del futuro de las relaciones laborales, de la producción, del empleo, todas las incertidumbres que generaba el inicio del proceso de integración regional. Y en 1992 pasó una cosa más, que fue la creación de la Junta Nacional de Empleo, la creación de la Junta Nacional de Empleo, donde el PIT-CNT tuvo que enfrentar también un desafío en orden a valorizar
la importancia que iba adquiriendo cada vez más la formación profesional en esos procesos de cambio, en esos procesos de cambio productivo, de cambio de la matriz productiva en el Uruguay como producto de la integración regional. Trabajos, empleos que se crean, empleos que se pierden, necesidad de adaptación de los trabajadores y las trabajadoras desde el punto de vista de la formación y por lo tanto una representación también del PIT-CNT en la Junta Nacional de Empleo, y acá viene un poco la referencia a la historia personal. La mesa representativa en ese momento me hizo el honor de integrar la representación del PIT-CNT como asesor en una terna que también integraban, y cabe recordar especialmente la figura de José Balbo, otro queridísimo compañero que ya no está entre nosotros, y integrábamos la terna entonces con José Balbo, Carlitos Trinidad y quien les habla. Y luego la Junta Nacional de Empleo, diríamos, se transformó en el instituto, en esa institucionalidad fuerte con que contamos hoy, que es el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP. O sea, participación en temas absolutamente esenciales: la seguridad social, el empleo, la formación, la integración regional, ejercicio de una gobernanza en esos temas claves de parte del PIT-CNT, y fundamentalmente también la formación. Hoy una de las compañeras que integraba la representación de los trabajadores en el BPS mencionaba esa especie de pasar la posta a través de la formación que el mismo equipo, que el mismo PIT-CNT se encarga de trabajar. Ahora, el punto llegó a tal extremo que algunos compañeros formados en el trabajo y en el estudio a la vez, terminaron siendo referentes de los temas de seguridad social. Yo quiero también evocar en este momento las figuras de Ernesto Murro y de Ariel Ferrari. Estos compañeros nuestros, les comento, terminaron siendo referentes en el tema de la seguridad social y siendo recurridos, acudidos, requeridos por organismos internacionales. El Centro de Formación de Turín de la OIT tuvo a Ernesto y Ariel como participantes del mismo. O sea que la participación del PIT-CNT terminó siendo una participación, diríamos, virtuosa en términos de lo que aportó para el Uruguay, aportó para los trabajadores y aportó también a nivel internacional. Tal el desempeño y el crecimiento de los trabajadores en esos años. Y en los años posteriores a este inicio de la década del 90, se desata un proceso también muy fuerte de participación en otros ámbitos. Claramente, y Uruguay en eso es también un modelo, en materia de salud y seguridad en el trabajo. Y ni qué hablar lo que ocurre del 2005 en adelante, cuando se reinstitucionalizan los consejos de salarios y por lo tanto la negociación colectiva en los consejos de salarios no solamente implica, como habitualmente se lo trata, un crecimiento importante del salario, sino que un crecimiento importante en la incidencia del movimiento sindical en otros aspectos, ¿verdad? Como por ejemplo la creación de fondos sociales coadministrados, la instauración de comisiones de estudio y seguimiento temático en ciertos sectores en que así lo posibilitaba la negociación colectiva, la creación de protocolos y de reglamentos al interior de los sectores de actividad y a través de los consejos de salarios, en fin. En este punto, que tiene que ver con la participación de los trabajadores en aspectos institucionales, Banco de Previsión Social, Junta de Empleo, organismos sociolaborales del Mercosur y negociación colectiva fuerte, importante a nivel público y privado desde el 2005 en adelante, en realidad no son otra cosa que el reconocimiento de un derecho fundamental de las personas que trabajan.
Yo les quiero leer muy brevemente algún párrafo de la Declaración de Filadelfia. La Declaración de Filadelfia es un documento extraordinariamente importante de la Organización Internacional del Trabajo, de 1944. La OIT había sido fundada en 1919 y tiene una constitución con un preámbulo muy relevante en términos de destacar los derechos de las personas que trabajan. Pero en 1944, y acá está el punto importante, con la Declaración de Filadelfia, la OIT termina diciendo que el organismo en sí mismo, la OIT, no tiene que ver únicamente con cuestiones vinculadas a la regulación de las condiciones de trabajo, sino que tiene que ver también con la participación de trabajadores y de empleadores en el ámbito socioeconómico. Esto es muy relevante. Esto es muy relevante. Esto quiere decir que la participación de los trabajadores, en nuestro caso, no se reduce solamente a la negociación salarial y de condiciones de trabajo, sino que tiene que ver también con otros aspectos vinculados al bienestar y al interés de los trabajadores y sus familias, como son aspectos sociales y económicos. Y miren con qué claridad lo dice esta Declaración de Filadelfia de 1944. La Conferencia Internacional de Trabajo reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada, y en especial los siguientes, y voy a leer solamente uno de ellos. La lucha contra la necesidad, dice, la lucha contra la necesidad, o sea, no dice lucha contra a favor de las condiciones de trabajo, sino necesidad en un sentido mucho más global, mucho más abarcativo, mucho más importante. La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado. Y acá viene el punto esencial para nuestro tema de hoy, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático al fin de promover el bienestar común. Vean qué notable esto que dice el capítulo 1 de la Declaración de Filadelfia: la lucha contra la necesidad, la participación en pie de igualdad con los gobiernos, ¿verdad? El significado democrático que tiene esa participación, la importancia del bienestar común de las personas. En fin, entiendo que la Declaración de Filadelfia, que antes de este párrafo ya había dicho que el trabajo no debe ser considerado una mercancía, y ya había dicho que la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad para todos, una especie de llamamiento a lo que hoy llamamos la protección social, ¿verdad? Y en el cual el gobierno está embarcado con la participación de los actores sociales, en particular del PIT-CNT. En fin, creo que la Declaración de Filadelfia da el mejor y definitivo fundamento a la relevancia, a la participación de los trabajadores. Por eso, y para terminar esta breve intervención, quiero dejar dos reflexiones. En primer lugar, que el progreso de la incidencia de los trabajadores, a través de sus organizaciones, naturalmente, en aspectos que tienen que ver, como vimos, con el empleo, la integración regional y lo que es hoy el motivo de esta celebración, la seguridad social y la protección social. El progreso de la incidencia de los trabajadores es también el progreso de la democracia. Esto es vital. Esto no es solamente avance en un sentido, diríamos, particular de un sector de los trabajadores, sino que es avance en términos democráticos de una sociedad. Democracia en el sentido económico y social, y no solamente en el sentido político. Y por otro lado, y este es el segundo punto que quería dejarles planteado, que corrientemente cuando se evalúa, por ejemplo, la incidencia de los consejos de salarios, siempre se lo evalúa en términos de, bueno, ¿cuánto creció el salario? ¿Cuánto creció el salario? ¿Cómo los consejos de salarios, o sea,
ni qué hablar el Banco de Previsión Social, a través de la regulación y demás de las jubilaciones y pensiones, cuánto crece en términos económicos. Eso es muy importante, yo no lo voy a minimizar de ningún modo, pero no sé si no es más importante todavía el crecimiento en términos cuantitativos, sí, pero cuantitativos, o sea, el crecimiento en términos de participación, en términos de incidencia en políticas globales, desde la mirada y desde el interés de los trabajadores y desde el punto de vista de las capacidades que las organizaciones de trabajadores desarrollan y del conocimiento de la realidad para incrementar la capacidad de interpretación y la capacidad de propuesta y de respuesta. En fin, todas estas cosas se me ocurría compartir con ustedes un día como hoy tan especial, y por lo cual naturalmente que los felicito, y he sido y soy parte, diríamos, históricamente de ese proceso, modestamente, desde luego. Gracias.